Los saludamos nuevamente en nombre del Señor. Damos gracias por este tiempo que Él nos da para poder honrar su nombre, poder cantar himnos, salmos y también poder levantar peticiones al Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, eh, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 62. Salmo 62. Dice la palabra del Señor así: al músico principal, a Jedutún, salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis, se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Que se nos bendiga esta tarde, amados hermanos. Les invito a tener un momento de oración. Padre bueno, damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por este tiempo que usted aparta para que su pueblo, Señor, pueda congregarse para honrar y alabar su santo nombre. Pedimos, ser amado, para que usted nos cuide, nos proteja, Señor. Le pedimos, ser amado, para que usted cuide las palabras que se van a exponer esta tarde, llénalas de verdad, Señor, de entendimiento y de sabiduría. Señor amado, cuida nuestros oídos, cuida el hablar, Señor, cuida nuestro corazón, para que todo lo que se diga, Señor, sea solamente tu voz y tu palabra. Gracias, Padre bueno, por la posibilidad hermosa que usted nos da para poder estar reunidos y aprender de ella. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Bueno, me tomé la libertad de leer lo que está en cursivas en sus Biblias. Les iba a decir en vuestras Biblias, está medio español, en vuestras Biblias, ¿no es cierto? A Jedutum. Es un salmo del rey David. Fue escrito por rey David al músico principal me expreso mal, no es el templo, porque en esa época todavía no había templo, sino que es al músico principal que David había, como levita, el Señor lo había nombrado, y David lo había puesto encargado del arca. Si nosotros vamos a nuestras Biblias, en el capítulo 16, del versículo 37 al 43, veremos que David designa encargados del arca. Dice la palabra así, me permitiré leerlo. Primera Crónicas 16, del 37 al 43. Y dejó allí delante del arca el pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Estos eran levitas, ¿no es cierto? Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed Edom, hijo de Jedutum. Jedutum, ahí está mencionado, y a Osá como porteros. Y asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutum y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia.
Con ellos Aemán y Jedutún, con trompetas y címbalos, para que los que tocaban y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Jedutún es un levita. Es un levita que David ha encargado el cuidado del arca, junto a Obed Edom y junto a Asaf y a sus hermanos, para que ellos administrasen delante del arca, administrasen los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos delante del Señor, delante del tabernáculo, delante de la tienda donde se encontraba el arca. Era una tienda de madera y también al mismo tiempo tenía incrustaciones metálicas, pero era una tienda de telas. Y es en el lugar santísimo, donde el arca se encontraba. Y en el lugar santo, o lugar apartado, era el lugar donde se encontraba el arca. O sea, perdón, donde ministraban los sacerdotes, porque en el lugar santísimo, tal como les he dicho, se encontraba el arca. Ahí se ofrecían holocaustos a Jehová en el altar del holocausto. Ahí es donde, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, en un orden, en una rigurosidad eh, eh, de rito en el cual se ofrendaban y se ofrecían las ofrendas al Señor. Y ahí se declaraba, dice la palabra, porque es lo que estaba prescrito por Dios, porque es lo que es prescrito por Jehová al pueblo de Israel, es decir, lo ordenado por el Señor. Y con ellos, a Emán y a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Es ese el sentido en Primera Crónicas 16, 41. El trabajo de los levitas, el trabajo de los músicos, el trabajo de los que atendían, ministraban de continuo en el arca y que de continuo cuidaban del tabernáculo y se ofrecían sacrificios y cuidaban de las puertas, que eran los hijos. Más adelante nos dirá que los hijos de Jedutún eran los porteros. El pueblo estaba gozoso, pero el sentido de todo ello era glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Y es eso precisamente lo que este Salmo 62 nos recuerda. Es un salmo que nos recuerda la labor de Jedutún. Le recuerda el salmista a Jedutún cuál es la labor, cuál es la razón por el cual está el servicio de Jehová, cuál es la razón del cuidado del arca, cuál es la razón de que existieran porteros, cuál es la razón de por qué el pueblo debía glorificar al Señor. Si nosotros leemos este Salmo 62 como lo hemos hecho, podemos distinguir unas cuatro partes, pero yo prefiero hablar de cuatro partes, del Salmo 1 al Salmo 4, del Salmo 5 al Salmo 7, del versículo 5 al 7, versículo 8 al versículo 10 y el versículo 11 y 12. En la primera parte nos damos cuenta que hay un razonamiento, hay un entendimiento espiritual. No es el hombre por sí solo, sino que es su alma. Dice aquí, en Dios solamente está callada mi alma, porque de Él viene mi salvación. Es decir, acallada es estar tranquila, en paz, no silenciada, sino en paz. Es eso lo que el salmista está recordando a Jedutún. El David está recordando a los levitas la razón de la tranquilidad de su alma. En ella está acallada, está en paz, está tranquila, está en reposo, como lo dirá un poco más adelante la misma palabra. ¿Por qué? Porque de él viene la salvación. Salvación significa rescate, significa dar vida, significa cuidar y proteger, hacer todo lo necesario para que esta persona pueda vivir ante un peligro, ante una guerra, ante una necesidad. Y así es el desarrollo que el salmista nos invita a seguir en este poema. Él solamente es mi roca y mi salvación. No hay nadie más que me dé el sustento, la salvación. Jehová es mi roca y mi salvación.
Y usa un adverbio solamente, es decir, no hay nada más que pueda sostenerme. No hay nada más en los cuales yo pueda fundar mis pies, en los cuales yo pueda hacer las fundaciones. La roca y mi salvación es mi refugio y no resbalaré mucho. Esta frase nos da a entender lo que somos. No siempre estamos firmes. A veces resbalamos, a veces caemos. Pero aquí nos dice la palabra y nos recuerda que gracias a Jehová, gracias a sus cuidados, nosotros no resbalaremos mucho. Tal como nos dirá la palabra, angustiados, pero no desesperados. Estamos afligidos, pero no angustiados, porque está el Señor con nosotros. Es el Señor el que va cuidando a su pueblo. Es el Señor el que va protegiendo a sus hijos. Y por eso el salmista tiene claridad en cuál es nuestra situación en relación con el Señor. Puede suceder que en algún momento dado de nuestra vida podemos estar, como dice la palabra en 2 Corintios, atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque está Cristo obrando por nosotros. Cristo mismo se ha referido en los evangelios, en el Evangelio de Juan específicamente, como el buen pastor que cuida de sus ovejas. En el versículo 3 hay una reflexión y con esto hay una declaración de seguridad. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Es decir, ¿hasta cuándo pensarán cosas en contra de un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Una pared desplomada es aquella que no tiene plomo. El plomo es la caída eh, que da la rectitud del muro. Una pared desplomada es aquella que se cae, que está a punto de caer, que no tiene sustento, que no tiene fijación. Y una cerca derribada es aquella que impide la cerca que impide que los animales puedan estar protegidos. Y esto hace que también puedan huir. En los campos vemos cercas, en los campos vemos cómo van separándose los distintos predios o los distintos lugares para poder tener animales o tener protección. Son casi simbólicas, porque muchas veces cuando los que somos de ciudad vamos al campo y vemos esas alambradas y pensamos que las podemos saltar fácilmente. Y muchas veces pensamos que es para cercar el dominio y marcar una determinada posesión o propiedad sobre el bien. La verdad, las cosas que cumplen un objetivo también mucho mayor, cuál es impedir que los animales se vayan a fugar, o que incluso entren otros animales a dicho predio y destruyan lo que está dentro de ella. Pero estos hombres, dice, ¿hasta cuándo maquinaréis? ¿Hasta cuándo pensaréis? ¿Hasta cuándo elaboraréis técnicas o pensamientos contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Solamente consultan, es decir, reflexionan, analizan las cosas para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. No cabe la menor duda que estas palabras de este hombre que está siendo atacado, de este hombre al cual se le atribuyen cosas que no son realidad, es decir, se miente respecto de él, le tratan de arrojar de su grandeza, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Hay una contradicción, ahí hay una contradicción de las personas. Pero a mí no me cabe la menor duda que se refiere al Señor Jesucristo, quien fue arrojado, quien fue escupido, quien fue insolentado, por quien se mintió, a quien se le atribuyeron cosas que no eran realidad. Ese mismo Señor Jesucristo que enseñó, que predicó la palabra, que hizo milagros, pero ninguna de esas cosas pudieron aplastarle ni destruirle, porque solamente el Señor es mi roca y mi salvación. No dejamos de recordar lo que la palabra nos dice: Señor, aparte de mí este cáliz. Este cáliz, ¿se recuerdan la semana pasada, antepasada, cuando hablábamos del cáliz? Ese brebaje inmundo que debió beber el Señor. Ese vinagre horripilante que le dieron a beber al Señor.
representativo de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. Hermanos amados, versículo 5 al 7 nos habla de la esperanza. Alma mía, no es una conversación o un discurso hacia otro, sino que es una mirada al interior, como reflexionando y pensando en una verdadera oración. Alma mía, en Dios solamente reposa. Descansa en ella, descansa en Él. El reposo es el Señor. Para nosotros los cristianos, el reposo es Cristo, conforme nos dice la palabra en Hebreos. En Hebreos la palabra nos enseñará y nos mostrará que a través de Él nosotros tenemos el reposo. Específicamente en Hebreos 4 nos dirá: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, en Cristo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos amados, el Señor aquí le está hablando al alma, tal como en la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo dice: no endurezcáis vuestros corazones, no provoquéis al Señor, no te desesperes, alma mía. En este momento el salmista, hablando a su alma, le dice: en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es un privilegio, es un momento único que se nos da. Él solamente es mi roca y mi salvación. Nuevamente, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Y repite exactamente la misma idea que habíamos leído en el versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Pero ahora agrega: no resbalaré. No resbalaré mucho, ha dicho en el versículo 2, mas ahora solamente dice: no resbalaré. Porque hay un entendimiento al alma para la paz y el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque en Dios está mi salvación, mi gloria. La gloria es suya, mis amados hermanos. La palabra nos enseña que nosotros somos salvos, somos pecadores, redimidos. En estado natural hemos sido pecadores y estamos alejados de la palabra, estamos alejados del Señor. La palabra nos dice que somos delincuentes, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos con una condena eterna. Mas ahora dice eso, que Dios es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad del Padre, por la misericordia del Padre, nosotros tenemos acceso al Señor. Ya no necesitamos de un portero, no necesitamos de hombres, porque no, a través de los hombres no es posible acceder al Señor, solamente por Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recuerdan ustedes la parábola del redil. Al redil del Señor se entra solamente por una puerta, que es el Señor, que es Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros entrando al redil somos salvos, somos declarados hijos de Dios, adoptados por el amor del Señor. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y así, mis amados hermanos, nosotros somos glorificados, porque el día que partamos de este mundo, estaremos en la gloria de Dios Padre, estaremos en los cielos. ¿Por qué? Porque en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es la misma idea, el mismo concepto. Dios es mi roca fuerte. Es decir, no es una roca que vaya a cambiar. Recién estábamos hablando al inicio de este servicio de los temblores, terremotos, y dando algunos consejos. Imagínense ustedes estar en un terremoto, pero ahí es Dios que nos sostiene y que nos cuida. Él es mi roca fuerte y mi refugio. Esa es una declaración del salmista. Es una declaración propia que cada uno de nosotros debemos de tener muy presente. Y es la misma declaración que el Señor Jesucristo ha hecho cuando dice: hágase tu voluntad, Padre. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Y en ti, y tú eres mi refugio, y tú eres mi roca fuerte. Hermanos amados, del versículo 8 en adelante al versículo 10, ya estará hablando a otros, a la humanidad, a los pueblos. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Qué curioso la expresión, no utiliza la expresión "oh pueblo", que pudiera pensarse que es
para solamente el pueblo de Israel, sino que dice, oh pueblos. Es una invitación generosa de lo que va a ocurrir en el futuro de este Israel espiritual, que ya no solamente estará formado por los israelitas, sino que también nos dirá la palabra que no solamente el judío, sino que también el griego. Y no solamente el griego, mis amados hermanos. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Hechos, veremos cómo la palabra del Señor fue llevado a los gentiles y fue llevado a los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en Roma, en las regiones lejanas de África. A los romanos hemos mencionado, a los griegos y a nosotros, los americanos, y a usted, a nosotros, los chilenos. Y pudiéramos así ir determinando, y no quiero ser sesgado también, tenemos hermanos que son de otras nacionalidades, porque en el Señor no hay una nacionalidad única, porque somos del pueblo del Señor, a cretenses y árabes, a toda la humanidad es llevada la palabra del Señor. Por eso esta expresión, o pueblos, no está limitada solamente, o diría, o pueblo, referido solamente al Israel histórico, sino que ahora nos habla no solamente de ese Israel, sino que ahora nos habla a la Israel espiritual, aquel que ha sido adoptado por el Señor. Y es una invitación a todos los pueblos que esperar en Él en todo tiempo, esperar en el Señor. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nuevamente, mis amados hermanos, la idea principal, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra roca fuerte, es nuestra salvación. En Él podemos estar confiados. Sabemos que Él nos dará cuidados y protección. Por eso, derramad delante de Él vuestro corazón, no delante de las necesidades humanas o de los pensamientos del hombre, sino en derramar delante de Él vuestro corazón, todas vuestras necesidades. Por cierto, y ahí agrega algo, hay una directriz de lo que está explicando. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Y aquí nosotros debemos de pensar en este giro que está haciendo la palabra. Ya no solamente va a hablar de Dios, sino va a hablar de los hijos de los hombres. ¿Qué irá de ellos? En contraposición a lo que es el Señor, porque aquí hay una confrontación de entendimiento de lo que es Dios y lo que son los hijos de los hombres. Ha dicho que Dios es el reposo, es nuestra esperanza, es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Pero ¿qué dice de los hombres? Dice que son vanidad, que se diluyen, que es vano, que no tiene fuerza, que no tiene consistencia. Esos son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos del varón. Nuevamente, vanidad y mentira. Y agrega que pesándolos, poniéndolos en una balanza, son todos igualmente, dice en la balanza, a todos igualmente, será menos que nada. O sea, por mucho peso que pongamos en esa balanza, es nada frente a Dios Todopoderoso. Y nuevamente nos dice la palabra, no confíes en la violencia, ni en la rapiña. La rapiña son los despojos. No confíes en ello, en lo que queda, en las cosas del hombre. No os envanezcáis. No seáis orgullosos, significa eso. Se sometan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Job era un hombre rico, pero no se envaneció en su corazón. El Señor no está midiéndonos por si tenemos más o tenemos menos. El Señor nos bendice día a día y de hecho el Señor nos dice en la palabra, Señor, dame lo necesario. No me des mucho para que me envanezca y me olvide de ti, para que yo me envanezca y me olvide de ti, ni me des poco porque me justifique en el robar. El Señor nos bendice porque son todas las cosas de Él, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en la educación. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué educa a sus hijos?
¿Usted se ha puesto a pensar por qué tiene un negocio, por qué tiene un trabajo? Porque Dios se lo ha dado primeramente. Y lo hacemos pensando en que nuestros hijos sean mejores que nosotros, para que ellos tengan una mejor posibilidad en la vida. Por eso pensamos en la educación de nuestros hijos. Por eso pensamos y nos ponemos contentos y pedimos al Señor que nos cuide, que nos proteja. Hay una hermana que está pidiendo un hogar. No se envanezcáis, porque las riquezas son efímeras, se diluyen. ¿Recuerda usted la parábola del rico y las riquezas? Aquel rico jactándose de sus campos, de todo lo que había logrado cosechar y que estaba guardando en sus lagares, que estaba guardando para poder mañana seguir contando sus riquezas y disfrutando sus tierras. ¿Qué dice el Señor? Necio, necio. Porque todo aquello que has guardado en los lagares no te servirá de nada. Porque si hoy día partes, ¿qué te llevarás? El mismo Job nos recuerda: desnudo nací, desnudo moriré. Y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Y el polvo a la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? El día que nacemos, nacemos desnudos. Y el día que partimos de esta tierra, no llevamos nada. Ni siquiera un terno, nada, nada. Ni siquiera nuestro anillo, algo que no, algo. Piensa usted en algo que le gusta llevar siempre y que es necesario, que lo identifica. Ni siquiera eso se va a poder llevar. Solamente el alma del creyente subirá a los cielos y el alma de los perdidos al infierno. Descenderá al infierno el alma de los perdidos. Por eso el Señor nos dice aquí claramente: no pongamos nuestro acento en la vanidad, no pongamos nuestro acento de nuestra vida en las mentiras, no pensemos confiar en la violencia. Miren qué interesante este punto: no confiar en la violencia en los eventos. Mucha gente que nos llama a la violencia, ¿no? El cristiano, el creyente, el hijo de Dios, no ama la violencia, no confía en la violencia, no confía en sus fuerzas, no confía en la espada. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: guarda tu espada. No confía en la rapiña, son los despojos. Y si Dios está provisto de riquezas, de un hogar, no te envanezcas, no pongas el corazón en ellas. Esas cosas se van, esas cosas se pierden, esas cosas se diluyen, esas cosas se oxidan, esas cosas se pierden. Pero lo que no se pierde es la fortaleza del Señor, es su amor. Para concluir, el salmista nos dice una vez más: una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Miren, una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Como diciendo: pon buena atención por los dos oídos, por tanto, no salga por la derecha y salga por la izquierda. Que de Dios es el poder. Amén. Que de Dios es el poder. Eso significa que Dios es soberano, que es omnímodo, que es Señor de las cosas, es Señor tuyo, es Señor mío. Nos ha escogido. Es el mismo Dios de Josué, es el mismo Dios de David, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de José, es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios de Jonás, es el mismo Dios de Amós, es el mismo Dios de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos. Es el mismo Dios de Pablo, de Pedro. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que los cristianos, ese mismo, entendieron y han comprendido. Es el mismo Dios de Lutero, es el mismo Dios de Calvino, de Zwingli. Es el mismo Dios tuyo, hermano amado. Es el mismo Dios tuyo, mi amada hermana. Es el mismo Dios mío. Por eso debemos recordar
Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Por qué significará esto? Significa, mis amados hermanos, que la salvación solamente es por la misericordia del Señor, es por su amor, por su piedad, por sus cuidados hacia nosotros. Porque si fuera por nuestras obras, nuestro pago sería 0. Nuestro pago sería la vanidad, la mentira, la violencia, el envanecimiento, la confianza en las cosas efímeras, superfluas. Mas ahora el Señor nos dice que el pago que tenemos, lo que recibimos, la salvación que tenemos, es por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, para Él sea siempre la honra y el agradecimiento de que nosotros esta tarde podamos decir: Abba Padre, gracias Señor, porque nos has dado a Cristo, a nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, que nos cuida y nos consuela. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias por este tiempo que usted nos da, Señor. Gracias, Señor, por la posibilidad hermosa de leer su palabra y aprender de ella, y poder escucharla, y poder discernir, Señor, y poder comprender, Señor, su voluntad para cada uno de sus hijos. Yo le pido, Señor, cuides a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Quita la angustia, la preocupación, el dolor, Señor, la tribulación, la persecución, Señor. Pero yo no te pido, Señor, que la quites, Señor, para que nos jactemos, sino para que reconozcamos que tú eres el Señor, nuestro Dios, que nos cuida y nos protege. Te pido, Señor amado, que me cuide de mí mismo, Señor, principalmente, Señor. Perdona mis pecados, mis ofensas, Señor. Perdona, Señor, mi desobediencia, Señor. Te pido, Señor amado, para que tú cuides a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que esta tarde honran y alaban tu santo nombre. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que para el Señor sea la honra y la gloria.